Bienvenidos sean todos de nuevo a una clase de teoría del potencial. Como se acuerdan, en la clase pasada vimos operadores diferenciales lineales. Y haciendo un resumen, dijimos entonces que L es igual a la derivada con respecto a X de P de X de la derivada con respecto a X más una Q de X. Dijimos que L es igual a su operador adjunto, que LU de X es igual a la derivada con respecto a X de P de X de la derivada de U de X con respecto a X más una Q de X U de X, y que esto era igual a una menos F de X. Ok. También dijimos que si nosotros tenemos una B de U en A, va a ser igual a un alfa, y a una B de U en B va a ser igual a beta, y que X estaba contenida en A, B. También vimos que si nosotros hacíamos el operador adjunto L asterisco U de X, esto era igual a D entre dx por P de X derivada de V con respecto a X más una Q de X que iba a multiplicar a V de X, y que esto iba a ser igual a menos F adjunta de X. Dijimos también que B asterisco de V en A iba a ser a una alfa asterisco, que B asterisco de V en B va a ser igual a una beta asterisco, y que X existe en A, B. Ok. Bueno, pues resumiendo esto, entonces ahora lo que vamos a ver es el teorema de Green en una dimensión. ¿Cómo vamos a partir de esto? Bueno, pues lo primero que vamos a decir es que la integral de A a B de V de X L U de X menos U de X L adjunto de V de X de X es igual a P de X, que multiplica a V de X L U' de X menos V' de X U de X evaluado de A a B, donde dijimos que en este caso V de X la llamamos función adjunta. Vamos a borrar aquí. Esta dijimos que era la función adjunta. Ok, entonces de la identidad de Lagrange, vamos a poner aquí de Lagrange. Tenemos que V de X L U de X menos U de X
L asterisco de v de x es igual a la derivada con respecto a x de p de x por v de x L u' de x menos, espero estén viendo de dónde partimos, estamos viendo lo de arriba, pero en vez de una integral en su forma diferencial. V de x, v' de x, u de x evaluada de a b. Ok, vamos a definir entonces aquí unas condiciones de frontera. Uy. Condiciones de frontera. Vamos a decir unas condiciones iniciales. Supongamos entonces que u' de a es igual a alfa y que u de a es igual con beta. Y si esto lo vemos como lo estamos viendo en una dimensión, pues tenemos una línea. Y aquí lo que vamos a tener es que este es x igual con a. Y aquí x es igual con b. Y lo que tenemos es que nuestro espacio está delimitado aquí. Aquí es donde nosotros tenemos nuestro espacio. Bueno, de aquí nosotros podemos sacar diferentes tipos de condiciones de frontera. Podemos obtener la condición de Dirichlet, que la condición de Dirichlet lo que nos dice es que u de a es igual con alfa y u de b es igual con beta. O sea, si conocemos los valores de la función evaluada en un punto. Tendríamos también entonces la condición de Newman, y la condición de Newman nos dice que si nosotros sabemos que la derivada evaluada en a es igual a alfa y que la derivada evaluada en b es igual con beta, o tendríamos otra condición de frontera que la vamos a llamar condición periódica, Lo que nos dice la condición periódica es que conocemos que u de a es igual con u de b y que u' de a es igual con u' de b. Partamos de aquí. Si nosotros sabemos que nuestro operador adjunto por x es igual a la menos función de x, y sabemos que b de u en a es igual a alfa y que b de u en b es igual a beta, y definimos que u de x es igual a una m p de x más una m h de x, entonces lo que nosotros tendríamos sería una L por m p de x más m h de x, y esto sería igual a menos f de x. O sea
que si nosotros nos acordamos de lo que vimos en la clase de ayer, esto lo podemos ver como L de MP de X más L MH de X, y esto es igual a menos F de X. De aquí lo que nosotros también podemos decir es que B de MP de X más MH de X en A va a ser igual a B por MP, más bien en MP de A más una B MH en B, perdón, en A, y esto va a ser igual a un alfa. También podemos decir lo mismo, que una B de M de P de X más una MH de X en B va a ser igual a una B de MP en A, B, perdón, más una B MH en B, y esto va a ser igual a una beta. Entonces de esto lo único que podemos obtener son dos cosas de esta relación. Podemos decir que L MP de X es igual a menos F de X, y que LMH es igual con 0. Y si esto es cierto, entonces tendríamos que B de MP de A es igual con 0, y que B de MH en A es igual con 0, y esto implicaría que B de MH en A es igual con alfa, y que B de MH en B es igual con beta. Aquí esta es B, perdón. Entonces de aquí lo que nosotros podemos ver es que es una M de X. Si nosotros tenemos una M de X, entonces M de X, ¿a qué sería igual? Sería igual a MP de X en A más una MH de X en B. Ok. Entonces de aquí veamos cómo lo haríamos. Si nosotros tenemos la integral de A a B de V de VLU menos UL asterisco V diferencial de X es igual entonces a una P de VU prima menos V prima U evaluado de A a B. Si nosotros tenemos esto, entonces que tendríamos que la integral de V LU en P menos U en P L asterisco V diferencial de X es igual a P por V U en P U' en P menos V' U en P, y esto de A a B. Si nosotros tenemos esto, entonces también podemos decir que la integral de P por V
U' de P menos V' de UP. Creo que esto aquí me equivoqué, no es integral. Vamos a borrar. Ahora sí. No, era de este lado, esto que estamos viendo acá. P de V, U' de P, menos V', perdón, de U de P, evaluado de A a B. Es que estamos viendo este resultado. Entonces, ¿a qué sería esto igual? Sería igual a P de B de V de B, U' de P en B, menos V' de B, UP de B, todo eso menos una P de A que multiplica a una V de A, una U' de P en A, menos V' de A, U de P en A. Entonces a esto vamos a meterle problema de condiciones iniciales. Le vamos a poner aquí problema. Vamos a ponérselo con otro color. Problema de condiciones iniciales. Nosotros tenemos el problema de condiciones iniciales, donde vamos a decir que U' de P en A es igual con 0, U de P en A es igual con 0, que L asterisco de V de X es igual a menos F asterisco de X, o sea, la adjunta, que V de P en B es igual con 0 y que la adjunta de B es igual con 0. Si nosotros tuviésemos esto, y dijésemos ahora que L U de P en X es igual a menos F de X, U de P en A es igual con 0, U' de P en A es igual con 0, L adjunta por V de X es igual a menos F adjunta de X, que V de P en B es igual con 0 y que V' de P en B es igual con 0. De todo esto, lo que nosotros podemos decir, entonces, de U de P, que J de P de U de P, V de A a B es igual a 0. Uy, no me dejó subir, perdonen. Entonces, si nosotros tenemos esto, lo que podemos decir es que U de P va a ser igual a la integral de A a B de una U de X por una L adjunta V de X diferencial de X. Ok. Entonces, si ahora nosotros consideramos un problema de frontera con la condición de Dirichlet, vamos a poner aquí condición de Dirichlet.
Ahí está. Si nosotros tuviéramos este tipo de condición, diríamos entonces que U de P en A es igual con 0. U de P en B es igual con 0. Entonces lo que tendríamos es que L adjunta V de X es igual a menos F adjunta de X, con V de A igual con 0 y V de B igual con 0. Por lo tanto, L de U de P de X es igual a menos F de X. Y esto lo que nos implica es que U de P de A es igual con 0. U de P de B es igual con 0. Y a su vez, que L adjunta de V de X es igual a menos la F adjunta de X. Y V de A va a ser igual con 0. Y V de B va a ser igual con 0. Por otro lado, si nosotros tuviéramos la condición de Newman, entonces la condición de Newman lo que nos dice es que nuestra U' de P en A es igual con 0. U' de P en B es igual con 0. Que L adjunta de V de X es igual a menos F adjunta de X. V' de A es igual con 0. Y V' de B es igual con 0. ¿Ok? Entonces, de todo esto, podemos decir que la integral de A a B de V de U menos U por L adjunta de U por V diferencial de X es igual a una P que multiplica a VU' menos V' U que va de A a B. En este caso vamos a decir que V es la función de Green y si ese es el caso, decimos que V es la función de Green, vamos a designar una función de Green. Sabemos que la integral de A a B de G asterisco, o sea, G adjunta de X, X' de L de UX menos una U de X, L adjunta de G de X, X', diferencial de X, esto a qué tendría que ser igual. Pues viéndolo de arriba, esto de acá, podemos entonces decir que P de X por G asterisco de X, X', U de X menos G asterisco prima de X, X', U de X y esto va
de B a A. Entonces, ¿cómo vamos a definir a G? Vamos a decir que L adjunta, la operación adjunta de la función de Green adjunta, tiene que ser igual al menos impulso de x menos x'. Que B adjunta, evaluada en G adjunta, en A, es igual con 0. Y B adjunta, evaluada en G adjunta, en B es igual con 0. Donde X existe entre A y B. Si esto es cierto, lo que tendríamos es que L de G de x, x' va a ser igual al menos impulso también de x, x'. Y entonces B de G en A es igual con 0 y B de G en B es igual con 0. Lo que estamos diciendo es que si nosotros lo vemos en un plano, en un eje X, lo que tendríamos que aquí está A, aquí está B, y lo estamos viendo en un punto X igual a X', donde este eje es X. Entonces de aquí podemos decir que LU de X es igual a una menos función de X, que B de X de U, en A es igual a una alfa, una B de una función U en B es igual a beta, y entonces la integral de A a B de G adjunta de x, x', LU de X, diferencial de X, menos la integral de A a B de U de X, L adjunta de G adjunta x, x', diferencial de X, va a ser igual a una P de X, de la G adjunta U' menos la G adjunta prima U evaluado de A a B. Ok, entonces de aquí lo que nosotros podemos ver es que menos la integral de A a B de U de X, L asterisco o L adjunta, G adjunta de x, x', diferencial de X, va a ser igual a menos la integral de A a B de G adjunta más el conjugado de U, G asterisco. Y entonces la menos integral de A a B de U de X, L adjunta, G adjunta de x, x', diferencial de X, es igual a menos la integral de A a B de U de X por el menos conjugado de x, x'.
donde vemos que esto va a ser igual a una u de x, ya que el conjugado es un impulso, y entonces esto nos va a dar la función, la integral de una función por un impulso es la función. Entonces u de x' es igual a menos la integral de a b de g adjunta lu de x más una p de g adjunta u' menos g adjunta prima u evaluada de a b. De aquí podemos ver que LG de x, x' es igual a menos el impulso de x menos x', y que b de g de x, x' es igual con 0. Recordando nuestro operador lineal, una p de x por la diferencial de x de g de x, x' más una q de x que multiplica a g de x, x'. Esto tiene que ser igual al menos impulso de x menos x'. Vamos a ver si esto es cierto. Si esto es cierto, para comprobarlo pues tenemos que integrar, ¿no? Dado que es una función diferencial. Si nosotros integramos de x' a menos epsilon a x' más un epsilon de d entre dx por p de la diferencial de con respecto a x de g, diferencial de x más la integral de x' menos un epsilon a x' más un epsilon de q de x g de x, x' igual a la integral de x' menos un epsilon por x' más un epsilon de menos de dx menos x', diferencial de x, aquí me falta un diferencial de x. Lo que estamos diciendo es que estamos integrando en una región donde esto es a, esto es b, y aquí lo que nosotros tenemos es x igual a x'. De aquí podemos decir que p de entre dx g evaluado de x' menos el epsilon a x' más el epsilon más la integral de x' menos el epsilon a x' más el epsilon de q de x g de x, x', diferencial de x va a ser igual a menos 1. ¿Ok? La integral de aquí vamos a resolverla. Tenemos que la integral de x' menos un epsilon a x' más un epsilon de q de x g de diferencial de x va a ser aproximadamente igual a una q de x g evaluado de x' menos el epsilon a x' más el epsilon. Y aquí podemos decir que si tomamos el límite
cuando x' tiende a 0, de q de x más epsilon, q' de g de x, x más epsilon, menos q de x menos epsilon, q' menos epsilon, a g de x, x' menos epsilon, entonces lo que tenemos es que x tiende a x'. Y entonces todo este límite es 0. Lo que quiere decir que la función q de x es continua en x' y por lo tanto q de x es igual a q de x'. Y también que g de x, perdón, esta g no es q de x', y que g de x, x' también es continua en x' y por lo tanto g de x, x' más epsilon va a ser igual a g de x, x' menos epsilon, siempre y cuando que epsilon tienda a 0. Ok, entonces de aquí lo que podemos decir es que p de x, la otra parte, diferencial con respecto a x de g evaluado de x' menos epsilon a x' más un epsilon va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, el límite cuando epsilon tiende a 0 de p de x' más epsilon, la diferencial con respecto a x de g de x, x' más epsilon, menos p de x' menos epsilon, de la diferencial con respecto a x de g de x, x menos epsilon, es igual a menos 1. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que p de x es continua en x igual a x'. Entonces, cuando el límite de epsilon tiende a 0, de la diferencial con respecto a x de g de x, x' más epsilon, menos la diferencial con respecto a x de g de x, x' menos epsilon, va a ser igual a menos 1 entre p de x'. Esto lo que nos quiere decir entonces es que de
la diferencial con respecto a x de g de x, x', evaluado en x igual con x' negativo, a x igual con x' positivo, es igual a menos 1 entre px'. Por lo tanto, esto implica que g de x, x' menos es igual a g de x, x' positiva. Por lo tanto, L de g de x, x' es igual al menos impulso de x menos x', que b de g es igual con 0, que L adjunta de g adjunta de x, x' es igual a menos el impulso de x menos x', y b asterisco o b adjunta de g es igual con 0. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Vamos a decir del teorema de Green tenemos que la integral de a b de g asterisco o g adjunta LG menos g L adjunta de g adjunta va a ser igual a la función p de g adjunta g' menos g adjunta prima g evaluada de a b. Y ya que g y g adjunta satisfacen homogeneidad, lo voy a poner aquí, g y g adjunta satisfacen homogeneidad. Debido a que estas dos satisfacen la homogeneidad, podemos decir que la integral de a b de g adjunta de x, x', L de g de x, x', diferencial de x es igual a la integral de a b de g de x, x', L adjunta de g de x, x', diferencial de x. Y a su vez, esto quiere decir que la menos integral de a b de g adjunta x, x', el impulso de x menos x', diferencial de x, es igual a menos la integral de a b de la función de Green por el impulso de x menos x'. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si nosotros tenemos nuestro eje, tenemos aquí A y B, y tenemos unos puntos que digamos que este es G, que va a ser x igual a x' en A, y aquí vamos a tener una G', que va a ser x igual a x' en B. Entonces lo que tendríamos es que la integral de g adjunta de x, x' en B por el impulso de x menos x' en A, diferencial de x, va a ser igual
a la integral de a a b de g, esta también es de a a b, de x, x' en a, por el impulso de x menos x' en b, diferencial de x. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que g adjunta de x, x' en b es igual a g de x, x' en a. Por lo tanto, g adjunta de x' en a, x' en b es igual a g de x' en a, x' en b. Y esto, por ejemplo, lo que nos quiere decir, aplicado ya a la geofísica, pues esto se puede ver, se aplica en los sismos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el mismo efecto que se observa desde el epicentro a la superficie, se puede observar de la superficie al epicentro. El mismo efecto se puede observar del epicentro a la superficie que de la superficie al epicentro. Esto es lo que nos quiere decir físicamente. Y hasta aquí le vamos a dejar en esta clase de hoy. Si tienen dudas, ya saben, déjenlas en los comentarios o en el servidor de Discord. Muchas gracias.